of God, who by the passion of Christ your Son, our Lord, abolished the death inherited from ancient sin, by every succeeding generation, grant that just as being conformed to him, we have borne by the law of nature the image of the man of earth. So by the sanctification of grace, we may bear the image of the man of heaven. Through Christ our Lord. Amen. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. See, my servant shall prosper, he shall be raised high and greatly exalted. Even as many were amazed at him, so marred was his look beyond human semblance, and his appearance beyond that of the sons of man. So shall he startle many nations, because of him kings shall stand speechless. For those who have not been told shall see, those who have not heard shall ponder it. Who would believe what we have heard? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up like a sapling before him, like a shoot from the parched earth. There was in him no stately bearing to make us look at him, nor appearance that would attract us to him. He was spurned and avoided by people, a man of suffering, accustomed to infirmity. One of those from whom people hide their faces, spurned, and he held him in no esteem. Yet it was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured, while we thought of him as stricken, as one smitten by God and afflicted. But he was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the chastisement that makes us whole. By his stripes we were healed. We had all gone astray like sheep, each following his own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth. Like a lamb led to the slaughter, or a sheep before the shearers, he was silent and opened not his mouth. Oppressed and condemned, he was taken away. And who would have thought any more of his destiny? When he was cut off from the land of the living and smitten for the sins of his people, a grave was assigned him among the wicked, and a burial place with evildoers. Though he had done no wrong, nor spoken any falsehood. But the Lord was pleased to crush him in infirmity. If he gives his life as an offering for sin, he shall see his descendants in a long life, and the will of the Lord shall be accomplished through him. Because of his affliction, he shall see the light in fullness of days. Through his suffering, my servant shall justify many, and their guilt he shall bear. Therefore, I will give him his portion among the great, and he shall divide the spoils with the mighty, because he surrendered himself to death and was counted among the wicked, and he shall take away the sins of many and win pardon for their offenses. The word of the Lord. Thanks be to God.
The second reading, a reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace in timely help. In the days when Christ was in the flesh, he suffered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. The word of the Lord. Thanks be to God. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta.
Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaba a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a este no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepa que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida todo de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No lo rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde ese entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos,
como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a ver de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. This Holy Week is something very special and very unique, which never happened in any of our lives. Probably we hope and pray doesn't happen again. What do we learn from this situation? To learn what the Lord wants us to learn, we have to look into His own very life. The readings remind us, the first reading, of the suffering and sacrifice He was going to do and how He was going to do it, and He did it. Second reading, Paul reminded, though son he was, he did not claim the privilege. He humbled himself and learned obedience. What is this obedience about? This is what we have to be focusing on today in our lives. A couple of things come to our attention. First, God is with us in our prosperity. God is with us in our despair situation, in our adversities, as we are experiencing now. And God will be with us when we are able to overcome this and move forward. Esta Semana Santa, única como nunca más antes la hemos vivido, y que oramos para que no vuelva a suceder, ¿qué aprendemos al ver el sufrimiento de Jesús? En la primera lectura hablaba del sufrimiento que pasaría el Mesías, el enviado de Dios. En la segunda lectura vemos al Hijo, sus privilegios que Él renunció y su obediencia. Nosotros tenemos que aprender 3 cosas de esto. Primero es que Dios está con nosotros en la prosperidad. Dios está con nosotros en adversidad, en estos momentos. Y Dios estará también con nosotros a nosotros pasar estos sufrimientos. To recognize this and to accept this, we have to look into the suffering, death, and resurrection of Jesus. We have to look and see how He went through all this personally. And the second reading reminded us, He did not claim His identity as Son of God. He identified with us in our humblest situations. And remember, we were reflecting on the Lord's Prayer in the Garden of Gethsemane before started the Passion. He could see beforehand what He was going to go through. And He could see how He was going to be rejected,
how he was going to be deserted, how there was no one to rescue him, how there was no one going to defend him or protect him. He was going to experience the total disappointing rejection and frustration, suffering and humiliation, and all the tortures of all this world can impose on a person. Nosotros tenemos que aprender a reconocer y aceptar, y para eso tenemos que ver cómo Jesucristo aceptó y reconoció los sufrimientos. En la segunda lectura vemos que Él como Hijo no hizo reclamo de esa naturaleza divina, sino que se hizo uno de nosotros. Nosotros podemos ver en la oración en el huerto de Getsemaní cómo Él desde ese momento podía empezar a experimentar el rechazo, la soledad, que nadie estaría para rescatarle. Él podría experimentar lo que es estar en el sufrimiento y en el dolor a solas, el sufrimiento y el dolor que este mundo nos causa. Look at the life of Jesus. During his ministry, he was able to accomplish a lot. During his ministry, he had a lot of following. Everybody accepted him, everybody praised him, everybody was excited about what he was able to do for them, for the humanity. And then that did not distract Jesus from his major focus. Miremos la vida de Jesús durante su ministerio, todos sus logros, todo lo que Él hizo. Él hizo muchas cosas y por ello lo adoraron, lo glorificaron y le exaltaron. Pero aún en medio de la alabanza, Cristo nunca perdió su enfoque, nunca perdió el punto para lo que Él había venido a este mundo. During that time of prosperity in his life, he never missed a chance to maintain his communion with the Father. He took time to pray and maintain that relationship with the Heavenly Father. And none of this what happened in this world he had to do for humanity distracted him from his intimacy with the Heavenly Father. Durante el tiempo de la prosperidad, Jesucristo nunca perdió su comunión con el Padre, nunca perdió el tiempo de orar. Él no permitió que la humanidad, que la creación lo distrajera. Él siempre mantuvo una relación muy cercana con su Padre. So he is showing us a model. Whatever happens, whatever we are involved in and accomplishing in this world, our intimacy with the Heavenly Father through our Lord Jesus Christ should be our major concern and our main focus. Él nos enseña, Él nos deja un modelo de vida. Lo que pasa en nuestra vida, en la prosperidad, nada nunca debe de robarnos nuestra relación con el Padre. During the time of miseries or adversities, we feel like we are abandoned, we are uncertain and insecure, we are totally rejected and frustrated, and we are persecuted and tortured and totally lost. Durante los tiempos de adversidad, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos inseguros, cuando somos perseguidos y nos sentimos perdidos, our human tendency is to blame somebody else. Sometimes, most of the time, we even blame God. Why God let this happen to me? We don't see the Lord doing any of this. He didn't turn bitter against those who are doing injustice to him. He did not turn into the world for any support or consolation or comfort. He told the women, cry about your children. That means how they are going to follow him and accept the salvation. And so he was able to maintain his intimacy with the Father even during this suffering. And he was able to face the suffering due to that intimacy. En nuestra humanidad, nosotros solemos culpar a alguien, inclusive a Dios. Pero podemos ver que en Jesucristo nunca ocurrió eso. Él nunca buscó a quien culpar, nunca buscó consuelo humano. Al contrario, consolaba diciendo, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Durante este sufrimiento tan grande, Él siempre mantuvo su intimidad con el Padre. So here the Lord is teaching us a big lesson. During his prayer in the garden, agony,
He recognized what was going to happen. He turned to his father, and if it's possible, let this cup pass from me. But it's not what I like, it is your will. So in all this prosperity and adversity, be able to identify the will of the Heavenly Father, to be able to accept it and surrender to that will of God in our life situation is the most important thing that we have to learn from Jesus. El Señor nos enseña, cuando lo vemos en la agonía en el huerto de Getsemaní, Él dice unas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este momento, nosotros tenemos que entender que aún en la abundancia o en la adversidad, nosotros no podemos perder en ningún momento el hacer la voluntad del Padre, en mantener nuestra relación con Él. What we see is during prosperity and during adversity of his ministry in this world, his saving act in this world, his focus was on doing the will of the Father. So nothing distracted him from that main focus. So he was able to face this, which any of us cannot imagine about. Lo que vemos en Él, que en la abundancia o en la adversidad, Jesucristo siempre buscó hacer la voluntad del Padre. No hubo nada ni nadie que lo hiciera a Él perder la atención de buscar siempre la voluntad del Padre, aún en esos dolores inconcebibles e imaginables. He knew exactly what was going to happen. He knew he was going to die and he will be buried and he will rise. So his focus was on the resurrection. He told the disciples, when the Son of Man is risen, I will bring everyone to me. All will be turning back to me. All those who ran away out of fear. All those who ran away out of sense of loss. All those who ran away because their faith was not strong, even including his disciples. So he knew for sure everybody will turn around and see his resurrection and become stronger in faith and learn from him. Begin to look into his life, every situation, and learn from him and become his followers. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir, padecer y morir. Y él no se enfocó en eso, sino que él esperaba la resurrección. Él esperaba la resurrección para ir a buscar a aquellos que se habían perdido, aquellos que se habrían marchado, aquellos que se habían sentido solos y abandonados. Él sabía que a través de la resurrección, Él podría volver a restaurar la fe de aquellos que la habrían perdido, inclusive sus mismos discípulos. In this process of realizing the human salvation, the saving act of Jesus, we see that he was not concerned about, focused about the people of the world out there. He was not worried about what he was going through. He was always concerned about doing the will of the Father. Thy will be done. At the end of the cross we see everything is completed. Into your hands, my Father, I surrender my spirit. This recognition of the will and accomplishing the will of the Father and total surrender to Him is what we mean to be a follower of Jesus Christ. En el acto de salvación de Jesús y sus sufrimientos, Él en ningún momento se preocupó por complacer a la gente, por tener la aprobación del mundo, sino que Él se enfocó en todo momento en hacer la voluntad de Dios. Él sabía que Él tenía que permanecer y padecer para la salvación de muchos. Él sabía que Él podría llevar muchas almas a su Padre. So these days we reflect on the life of Jesus. His ministry, his suffering, death, and his impending resurrection. And during all this, what we learn, how to follow Jesus, how to maintain our focus on the will of God. Don't turn against anybody or bitter against anybody of what is happening, but see what is God's plan and embrace it and accomplish it and become a true follower of Jesus and bring glory to God by surrendering ourselves to that saving act of Jesus, to that saving act by surrendering to the will of the Father and accepting our human situation and with a longing for the resurrection at the end. Nosotros vemos que en el plan de Dios, en el plan de Jesucristo, estaba salvar a toda la humanidad y volverla a su Padre.
podemos ver que el plan de Dios es para que todos lo sigamos, es para que todos nos podamos rendir a la voluntad del Padre, es para que todos podamos renunciar a nuestra misma vida para entregarnos completamente a lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. So during this Holy Week, especially on this on Good Friday and the coming days, we have to reflect on our life and our faith and our following is our discipleship. How closer are we to the Lord in following Him, imitating Him? How are we able to accept our sufferings and identify with the sufferings of the Lord so that His merits that He earned will become ours, so that our life becomes identified with the life of Jesus. If we are able to look for the will of the Father, will of God in every situation and glorify Him instead of blaming or complaining, so that we will continue our journey not in despair but in sure certain hope of eternal life and the salvation the Lord has won for us. Durante esta Semana Santa, especialmente hoy, en este viernes, que reflexionamos sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, debemos reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestra fe. ¿Cuán cercano estamos nosotros del Señor? ¿Cómo estamos imitando nosotros con nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo? Miremos e identifiquémonos con los sufrimientos de nuestro Señor, con cómo Él cargó, cuánto Él padeció y qué ejemplo nos dejó. Nuestra vida debe asemejarse a la de Él. Tratemos de nunca buscar a quién culpar o quejarnos, sino en medio de nuestros sufrimientos, ofrecerlos a nuestro Señor Jesucristo y seguir nuestra jornada hacia Él, esperando fielmente, con la esperanza viva de que algún día nosotros también compartiremos de la vida eterna. May the Lord bless you, fill you with the joy and peace of His blessings in your life every day, and help you and fill you with the grace to follow Him sincerely in our everyday life, with that longing to recognize the God the Father is with that longing to receive the salvation, with that longing to be gathered into His glory after His resurrection. And will let us pray. Let us pray, dearly beloved, for the Holy Church of God, that our God and Lord be pleased to give her peace, to guard her, and to unite her throughout the whole world, and grant that, leading our life in tranquility and quiet, we may glorify God, the Father Almighty. Almighty and ever-living God, who in Christ revealed your glory to all nations, watch over the works of your mercy, that your church, spread throughout all the world, may persevere with a steadfast faith in confessing your name through Christ our Lord. Amen. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa, que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Almighty and ever-living God, by whose decree all things are founded, look with favor on our prayers, and in your kindness protect the Pope chosen for us, that under him the Christian people, governed by you, their Maker, may grow in merit by reason of faith, their faith through Christ our Lord. Let us pray also for our Bishop Peter, for all bishops, priests, and deacons of the church, and for the whole of the faithful people. Almighty ever-living God, by whose Spirit the whole body of the church is sanctified and governed, hear our humble prayers for your ministers, that by the gift of your grace all may serve you faithfully through Christ our Lord. Amen. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amen. Let us pray also for all our brothers and sisters who believe in Christ, that our God and Lord may be pleased, as they live the truth, to gather them together and keep them in his one church. Almighty ever-living God, who gather what is scattered and keep together what you have gathered, look kindly on the flock of your Son, that those whom one baptism has consecrated may be joined together by integrity of faith and united in the bond of charity through Christ our Lord. Amen. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amen. Let us pray also for those who do not believe in Christ, that enlightened by the Holy Spirit, they too may enter on the way of salvation. Almighty ever-living God, grant to those who do not confess Christ, that by walking before you with a sincere heart, they may find the truth, and that we of ourselves, being constant in mutual love and striving to understand more fully the mystery of your life, may be made more perfect witnesses to your love in the world through Christ our Lord. Amen.
Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Let us pray also for those who do not acknowledge God, that following what is right in sincerity of heart, they may find the way to God Himself. Almighty ever-living God, who created all people to seek you always by desiring you, and by finding you come to rest, grant, we pray, that despite every harmful obstacle, all may recognize the signs of your fatherly love and witness of the good works done by those who believe in you, and so in gladness confess you, the one true God and Father of our human race, through Christ our Lord. Amen. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que libre al mundo de todas sus miserias, de salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libre a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us also pray for dearly beloved to God, the Father Almighty, that He may cleanse the world of all errors, banish disease, drive out hunger, unlock prisons, loosen fetters, granting to travelers safety, to pilgrims return, health to the sick, and salvation to the dying. Almighty ever-living God, comfort of mourners, strength of all who toil, may the prayers of those who cry out in any tribulation come before you, especially during this time of coronavirus, all those who are suffering and all those who are frightened, that all may rejoice because in their hour of need, your mercy was at hand through Christ our Lord. Amen.
Behold the wood of the cross, on which was hung the salvation of the world. Come, let us adore. Behold the wood of the cross, on which was hung the salvation of the world. Come, let us adore. Behold the wood of the cross, on which was hung the salvation of the world. Come, let us adore.
At the Savior's command, formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. May the receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, not bring me to judgment and condemnation, but through your loving mercy, be for me protection in mind and body and a healing remedy. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. Lord, Lord. Amen. Those who drive by can receive the Lord in the Holy Eucharist. The extraordinary ministers will be out at the parking to give you Holy Communion. And those who cannot come, we will do the spiritual communion now. You can follow me as I recite. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things,
and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Almighty ever-living God, who have restored us to life by the blessed death and resurrection of your Christ, preserve in us the work of your mercy, that by partaking of this mystery, we may have a life unceasingly devoted to you through Christ our Lord. Amen. May abundant blessing of our Lord, we pray, our Lord, we pray, descend upon your people who have honored the death of your Son in the hope of their resurrection. May pardon come, comfort be given, holy faith increase, and everlasting redemption be made secure through Christ our Lord. Amen.